Nosotros pedimos todos los días en la Eucaristía por la unidad y la paz. Pero es la unidad en Jesucristo, donde Él es la piedra angular. No es un antropocentrismo, no es la unidad entre criaturas humanas siguiendo ideologías y metas temporales. Pero claro, se desmiente en esta especie de fariseos del siglo XXI y esa unidad se ve de manifiesto, diríamos, en acuerdo con, por ejemplo, declaraciones de las potencias de la Unión Europea, del gobierno norteamericano, que supuestamente estas personas desprecian porque son los que de alguna manera representan el neoliberalismo. Entonces uno se pregunta, ¿y esas coincidencias por qué se dan? ¿Son porque comparten la verdad o porque comparten intereses, conveniencias? Claro, no vamos a ir por el desarrollo de explicitar cuáles son esas conveniencias, esos intereses, el interés que tiene el Perú por los recursos naturales, especialmente el cobre, el oro, la coca, y el interés de algunos de hacer de eso, entre comillas, una legalización que genere ingresos importantes, sin importar, valga la redundancia, la vida, la salud de las personas que los consumen, porque en general no interesa a la criatura humana, no interesa el hombre. Y entonces, conectando con lo que veíamos el jueves de la semana pasada, nosotros vemos cómo algunas cosas que se anuncian en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, ya se van produciendo. Y que también esas supuestas ideologías que durante algunas décadas en el periodo de la Guerra Fría parecían como antagónicas y contrapuestas, y me refiero específicamente al marxismo materialista y el liberalismo, en realidad son dos caras de una misma moneda, y en realidad se van poniendo de acuerdo todos los que llevan al juicio la verdad revelada en Jesucristo, la verdad de quién es el ser humano. Y por eso no es extraño y vale recordar que justamente lo que también se pensaba en las primeras décadas del siglo pasado, luego de que los países comunistas, empezando por la Unión Soviética, legalizaron el aborto, creían que eso era algo propio de los ateos, pero al poco tiempo, el mismo año en que se legaliza el aborto, en 1920, se crea la transnacional más grande del aborto, que es la IPPF, la Planned Parenthood International, no en un país comunista. Y entonces nosotros vemos que ese proceso de ensamblar esas bestias de las que habla el capítulo 13 del Apocalipsis, cada vez está siendo más manifiesto. No es que recién está apareciendo. Y por eso tampoco extraña que en Italia se pretenda aprobar una ley de odio y que eso va a significar, por ejemplo, que algunos pasajes de la Escritura no se van a poder proclamar, sobre todo los que tienen que ver con la condena a los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, porque se señala que esos son pecados de odio. Entonces, lo que vemos es que se va produciendo una serie de movimientos similares a los que se generaron en tiempos de Jesús para llegar a acuerdos de conveniencia. Pilato teme perder su estatus, siente temor, dicen los evangelios, cuando la plebe, la oclocracia y los partidarios de Barrabás y
los sumos sacerdotes en ese juicio a viva voz piden la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que eso de alguna manera acontece también en cada persona. Y por mencionar solamente un ejemplo, no es un cálculo de conveniencia el que muchas veces los padres de familia, por ejemplo, cuando tienen sus hijos jóvenes o en edad universitaria, no les escandaliza que sus hijos no se confiesen, no vayan a misa, no reciban los sacramentos, porque supuestamente están estudiando, están trabajando y están sanos, y no hay problema con que nieguen a Jesús. Y ellos que son la autoridad en la casa, que pagan los estudios con una fe apagada, pero no solo porque no asisten a la Eucaristía, a los sacramentos, sino una fe apagada porque está centrada en lo temporal, en lo pasajero, en lo inmediato. Renuncian a la verdad y pactan por conveniencia, porque creen que es lo mejor. Es decir, ya no es Jesucristo la verdad. Nosotros somos jueces y nosotros decidimos cuál es la verdad. Y claro, la experiencia que estamos teniendo en la coyuntura electoral de alguna manera nos enrostra eso, por lo menos algunas personas que reclaman el tema de las irregularidades en el proceso electoral y cómo no se quieren examinar las pruebas, los padrones, dicen. Pero eso que está ocurriendo y que ha sido denunciado por este juez que ha declinado, eso está ocurriendo hace mucho tiempo, por nosotros, contra Jesucristo. Pero claro, en ese caso optamos como Caifás. Es preferible que él muera, supuestamente para salvar nuestros intereses, nuestras conveniencias. Pero cuando se tocan los intereses personales, ahí sí hay reclamo. Va a ocurrir con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, que ese templo va a ser destruido. Ese pueblo va a perder su templo, va a perder a los sacerdotes, va a perder el territorio. Cuando Tito Vespasiano, hacia el año 70, se produzca la rebelión y la destrucción del templo, que hasta ahora solamente conserva un muro. Claro, el pueblo de Israel, ya al final de los tiempos, ha vuelto al territorio, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero Jesucristo sigue siendo asediado, sigue siendo negado, también dentro de la iglesia, y también por nosotros, laicos y clérigos. Y entonces tenemos que comprender que esa apostasía de la verdad de la que nos habla el Señor en sus discursos escatológicos y que nos recordaba el catecismo como veíamos en esos 3 numerales, son muy actuales. Y con ese tuit de este señor Cerrón, lo que sencillamente se está manifestando públicamente ese es justamente ese mesianismo secularizado que el catecismo denuncia y que atribuye justamente al comunismo. Y claro, cuando vemos que países, no solo Venezuela, no solo Maduro, no solo Evo Morales, no solo Nicaragua, no solo Argentina, sino también el Departamento de Estado a través de su vocero y representantes de la Unión Europea coinciden, entonces vemos que el problema en realidad no es como tal vez muchos acá estamos viendo o creyendo, que es un problema, entre comillas, de modelo económico, de constitución, sino es pues un problema de conveniencias y
en realidad quien estorba es Jesucristo. Quien estorba es la fe. Quien estorba es la piedra angular. Quien estorba es quien reclama ser la verdad. Porque el ser humano no quiere la verdad de Jesucristo. Quiere sus propios juicios. Quiere sus propios cálculos.